Hola a todos. En conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, hoy, en este primer episodio de Casa Radio Escofio, hablaremos sobre cómo esta terrible causa de muerte se ha convertido en todo un problema para la salud pública mundial y de México. Echémosle un vistazo. Why did you come here? Because I tried to commit suicide. Yes, I knew that, of course. But what I don't know is why you tried to do this. El suicidio se considera un problema grave de salud pública por suponer un trauma psicológico y económico para todos los allegados de quienes lo cometen, así como un impacto social y económico importante para las comunidades, países y sociedades afectadas. Al contrario de lo que la gente piensa, las muertes por suicidio se encuentran entre las tres principales causas de muerte en el mundo, según datos de la OMS en el 2015, y se estima que para este año 2020, más de 1,5 millones de personas morirán por esta causa. Para darnos una idea de lo que eso significa, esas son todavía más muertes que las que la COVID-19 ha causado en todo el mundo. Para entender más sobre la gravedad de este problema, veamos algunas cifras. Primero, veamos cómo se está a nivel mundial. Se estima que cerca de 800,000 suicidios suceden cada año, convirtiéndose así en la tercera causa de muerte para las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Igualmente, se sabe que el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Ahora, veamos cómo estamos en México. Con base de las estadísticas de mortalidad, en 2017 la tasa de suicidio fue 5.2 por cada 100,000 habitantes. De estos, la población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta de suicidio con 9.3 por cada 100,000 jóvenes entre estas edades. Destaca el riesgo de los hombres de este grupo con una tasa de 15.1 por cada 100,000. Ahora, para poder comprender mejor la magnitud del problema, veámoslo de forma más gráfica. Como podemos ver en esta imagen, la tasa de suicidios por cada 100 habitantes ha ido creciendo de manera constante, pero controlada en los últimos 10 años. Después, en esta tabla, nos damos cuenta que el grupo etario más afectado es por mucho la población de entre 15 y 29 años, especialmente los hombres. Y por último, en esta tabla podemos ver cómo el suicidio ocupa el segundo lugar en causas de muerte en la población más joven. Aquí ignoramos a la población más adulta porque, como dijimos antes, esta es más afectada por las enfermedades cardiovasculares y neoplasias, encontrándose el suicidio en la 22ª posición. Todo esto suena muy mal, ¿no? Pues, afortunadamente, resulta que el suicidio es un problema 100% prevenible si se realizan intervenciones oportunas y con abordaje multifactorial, multisectorial e integral, por lo que tenemos una ventaja respecto a la batalla que se libra contra las enfermedades no transmisibles, las cuales presentan causas inherentes al paciente que son imposibles de controlar hasta el momento. Pero bueno, entonces, ¿cómo se puede prevenir el suicidio? Regularmente se piensa que los suicidios suceden de forma repentina y brusca, sin ningún tipo de aviso ni tentativa previa. Esto no puede estar más lejos de la realidad, pues la gran mayoría de las veces, las personas que planean suicidarse dan señales, ya sean verbales o conductuales, a sus más allegados. Sin embargo, la población más susceptible al suicidio es regularmente bastante marginada o vulnerable. Veamos específicamente cuáles factores predisponen a tener más riesgo de intentar suicidarse. Padecer algún trastorno afectivo, como ansiedad, depresión o trastorno bipolar, o algún trastorno relacionado al consumo de alcohol u otras sustancias. Estas situaciones pueden poner al paciente en situaciones estresantes y difíciles de sobrellevar día con día, lo cual puede provocar que el paciente sienta desesperanza, agobio e impotencia, emociones que a la larga lo llevan a querer quitarse la vida. Tener algún familiar que padezca algún trastorno afectivo o algún trastorno relacionado al consumo de alcohol u otras sustancias. Si bien puede que el efecto directo de este factor sea solo la predisposición genética, en realidad lo verdaderamente importante es que por culpa de esta situación, el paciente viva en un estado constante de estrés, agobio y violencia. Por ello, y al ser la familia tradicionalmente una variable prácticamente ineluctable, las personas que sufren con su familia ven en la muerte como la única salida. Ser víctima de cualquier tipo de abuso, especialmente infantil. En realidad, el abuso es un problema mucho más complejo de lo que parece, porque dependiendo de la época de la vida en la que se sufre, tiene efectos algo diferentes. Pero si algo es común en todo tipo de abuso, es que crea un sentimiento persistente de inferioridad, culpa, resentimiento e incluso vergüenza, que si se intensifica lo suficiente, puede resultar en un riesgo para la vida.
Se sabe que los estímulos recibidos en las etapas más tempranas de la vida definen la forma de ser y sentir de las personas. Es por eso, por lo que el abuso, siendo un estímulo tan negativo, al ser recibido en la infancia, puede ser devastador. Ser víctima de cualquier tipo de acoso constante, especialmente el escolar. Es un caso similar al del abuso, pero en esta ocasión es especialmente dañino cuando es de manera prolongada. Peor aún, el abuso se puede manifestar de muchísimas formas diferentes, pero todas tienen en común que violentan la libertad y sobre todo la integridad de quienes lo sufren, provocando ese sentimiento de desesperanza e impotencia que solo parece ser posible de eliminar a través de la muerte. Tener bajo nivel socioeconómico. Esta condición no causa directamente que la persona se quiera suicidar. Lo que sí afecta es el hecho de que poseer bajos ingresos regularmente está asociado a ciertas características sociales y culturales que hacen muy difícil poder acceder a servicios de salud mental de calidad, o incluso se es estigmatizado o señalado por ello, especialmente entre la población masculina. El rezago escolar. Tener bajo o nulo nivel de estudios a raíz de abandono escolar se asocia fuertemente a otros factores de riesgo, como el nivel socioeconómico o el consumo de sustancias adictivas, por lo que es sabido que si una persona abandona la escuela, es probable que cargue consigo sentimientos de culpa y desesperanza, los cuales pueden llevar o empeorar un problema de salud mental en el paciente, lo cual, por el transcurso natural de los hechos, puede que sea desatendido y acabe matando al paciente. Habiendo visto esto, debemos saber que, así como hay factores de riesgo, también existen factores de protección. Estos son incluso más importantes que los de riesgo, porque uno solo puede ayudar al paciente a anclarse a la idea de vivir. Algunos factores de protección son los siguientes: amor a familiares cercanos, tener una buena relación con una pareja, tener algún proyecto importante, la preocupación por el bienestar de personas que dependan de ti, entre otros. Como tal, los factores de protección pueden variar mucho de persona a persona. Sin embargo, todos guardan un común denominador, y es que le brindan esperanza a la persona para seguir viviendo, y a partir de ahí es que se debe de plantear un plan de manejo para el paciente. Ahora bien, conociendo todos estos factores de riesgo y protección, debemos de saber que la prevención del suicidio, al ser una intervención multidisciplinaria e integral, consiste en varias acciones. Número 1. Detectar a un paciente con riesgo de suicidio. Nosotros, los estudiantes de medicina, como futuro personal de salud de primer nivel de atención, somos de los que más deberíamos ser capaces de detectar a un paciente con riesgo suicida, aunque, de hecho, no somos los únicos que podemos hacerlo. Como familiares, amigos o compañeros, también debemos ser capaces de detectar cuando alguien necesita ayuda. Estos son algunas de las conductas que una persona que piensa suicidarse podría realizar. Tener dificultad para concentrarse o pensar claramente. Regalar las pertenencias. Hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden. Cambio repentino en el comportamiento, sobre todo calma después de un periodo de ansiedad. Pérdida de interés en actividades que solía disfrutar. Tener un comportamiento autodestructivo, como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas o hacerse cortaduras en el cuerpo. Alejarse de los amigos o no querer salir. Tener problemas repentinos en el colegio o el trabajo. Hablar acerca de la muerte o el suicidio, o incluso declarar el deseo de hacerse daño. Hablar acerca de sentirse sin esperanza o culpable. Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño. Preparar maneras de quitarse su propia vida, como comprar un arma o muchas pastillas, entre otros. Además de identificar estas conductas, también debemos conocer la situación de la persona, como por ejemplo, estar pasando por una situación en la vida que parece imposible de manejar, como sentirse avergonzado, culpable o con una carga para los demás, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Estar pasando por situaciones o hechos que la persona ve como agobiantes, tales como el envejecimiento, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o alcohol, un trauma emocional, enfermedades físicas graves o dolor, el desempleo o los problemas financieros. Habiendo visto todos estos factores, podemos ver que no es estrictamente necesario que alguien padezca una enfermedad desde hace tiempo para intentar suicidarse, como comúnmente se cree. Al contrario, alguien cuya vida es completamente plena y feliz puede intentar suicidarse al recibir un cambio completo, producto de alguna de las situaciones antes mencionadas. Número 2. Evaluación de factores de riesgo y protección.
Al un profesional de psiquiatría detectar un paciente con riesgo de suicidio, regularmente asociado a la causa principal de la consulta, que suele ser depresión o ansiedad, este debe de realizar una evaluación en el riesgo potencial de esta persona, principalmente viendo aquellos factores de riesgo que lo han llevado a tener ideas o incluso intentos suicidas. Y si no lo ha intentado, ¿qué es lo que lo ha detenido de hacerlo? Número 3. Terapia. Hablar de ello. Normalmente se cree que no se debe de hablar de suicidio porque solo se le da ideas o ánimos a las personas que lo piensan o lo han intentado. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas que se suicidan aceptan desesperadamente cualquier tipo de ayuda, pues les aterra morir tanto como les aterra lo que están viviendo. Y por lo mismo, no hay nada mejor en esa situación que hablar con alguien que haya pasado por situaciones similares, o al menos alguien que lo comprenda y esté dispuesto a ayudarlo. No obstante, existen situaciones donde los suicidas realmente creen que su muerte es lo mejor que le pueden dar al mundo, o que la situación en la que están verdaderamente no tiene salida. Y de hecho, es muy difícil o casi imposible hacerlos cambiar de opinión, pero siempre hablar de la situación con alguien más, sea o no profesional de psiquiatría, va a ayudar, pues si bien no puedes hacer cambiar de parecer al paciente, sí que estás saltando de la situación y puedes velar por él para que no intente quitarse la vida. Número 4. Infórmate, pero sobre todo, infórmate bien. Nada mata más en este mundo que la desinformación. Quizá me podrás decir que las enfermedades no transmisibles o los mosquitos matan más gente, y te podría decir que es cierto, parcialmente. ¿Cómo? Pues muy sencillo, esas enfermedades y animales sí que matan gente, pero como la gran, enorme, masiva mayoría de las causas de muerte son prevenibles de alguna manera. Normalmente, esta manera es tomando decisiones saludables, que dañen menos o que no afecten a los demás, siempre siendo la correcta información y o educación imprescindible en la toma de decisiones vitales. En el caso del suicidio, hace falta convertir a la salud mental en un tema de interés, uno que no esté atado a estigmas ni prejuicios, y sobre todo, un tema en el que todos trabajemos para que cada día sea mejor. En conclusión, hemos visto que el suicidio es un problema importante, actual y que podría estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Obviamente no dejemos que esto sea una realidad, así que hay que prevenir. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición de Casa Radio Escufio.